Es que yo soy muy sonriente en los videos. Ya empezaste a reírte. Sí. Podemos interrumpir. Sí. ¿Por qué no lo hacemos fuera? Con la vista de Río Nilo. ¿Dónde? ¿Cómo estás, Rocío? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, chévere. ¿Y tú? Perfecto. Veremos. Ya. Estamos bien, con buena distancia, así que perfecto. Sí, ok, cambiamos de panorama porque consideramos, estábamos reunidos aquí en... ¿Y por qué no empezamos de cero? Ah, ¿quieres comenzar de cero? Sí. Ok. Es que tiene que salir todo bien. Está bien, Rocío. Mira. Bienvenidos una vez más, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy con un video especial, un video maravilloso porque tenemos a una invitada que es Rocío, que es una chica encantadora, una chica muy profesional. Gracias. De aquí de Egipto y que nos va a contar muchas cosas que nosotros desconocemos de Egipto y a su vez algunos consejitos para aquellas personas que quieran viajar aquí. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias. Un gusto estar contigo, Luis, y con la gente. Para mí el gusto es más grande porque accediste a la entrevista. Hace como 2 meses que estaba detrás de ti para ¿Sí? y gracias a Dios coincidimos hoy, ¿no? Exacto. Un gustito, chicos. Le hablamos desde Río Nilo atrás. Lo más bonito. Eso sí es verdad. Tenemos el río Nilo atrás, una belleza y que más que un icono turístico principalmente del Cairo. Exacto. Rocío, muchas preguntas que hacer. Vamos a comenzar con las básicas. ¿Por qué hablas español? ¿Por qué hablo español? Muy buena pregunta. Hablo español porque llevo 6 años hablando español y todo empezó porque elegí estudiar lengua española, filología española en la universidad, 4 años carrera, o sea, literatura, gramática, historia, todo, ya, así que, y llevo otros 2 años trabajando, o 3 años trabajando en varias cosas, como en atención al cliente, maestra para dar clases de español, y aquí estoy como guía turístico. Y hablas muy bien el español, que es Muchas gracias. importante. Sí. Y es muy raro aquí conseguir a una persona que hable español. En Egipto, o sea, no es raro, pero es muy poco, sí. Es muy poco, son muy cotizados las Sí, personas que hablan en no español. es frecuente, no. Eres egipcia. 100%. ¿Qué otro idioma dominas? Hablo inglés entre B1 y B2, no lo domino tanto como el español, hablo árabe porque es mi lengua materna, chicos. Hablo un poquito de turco porque me gustan las telenovelas, como a todas. Sí. Qué bueno. Rocío, las personas quieren saber mucho de Egipto. Siempre está esa interrogante de Egipto porque digamos que las personas que no han venido asocian a los países árabes o simplemente utilizan el término árabes. Sí. Y eso es totalmente distinto. Yo que he estado aquí, pero ¿quién más que tú que nos expliques eso? ¿Cómo es Egipto? Háblame de Egipto. ¿Qué es Egipto? ¿En qué continente está? ¿Por qué se le dice árabe también? ¿Cuál es el vínculo que tiene con los árabes? Es que yo no te puedo preguntar, no sé, de tu país favorito o de alguna persona favorita, ¿cómo es? Porque es lo que hiciste ahora. Yo amo Egipto. No por ser solamente mi país, sino porque es el país donde yo encuentro humildad, seguridad, encuentro gente de verdad acogedora, buena comida, encuentro caos, nunca me aburro. Así que eso es lo que siempre me dicen, igual todo el mundo que viene. Yo conozco un montón de viajeros que vinieron aquí y volvieron a venir otra vez, porque aquí hay un montón de mezcla de cosas, como un poco de paz con un poco de caos. O sea, encuentras aquí cosas que no encuentras en otro lado. No somos ricos, pero tenemos otras cosas bastante más importantes que la riqueza y que el dinero. Así que si te cuento un poco de Egipto, lo que te acabo de contar, que es mi país y mi país favorito, lógicamente, porque tenemos de todo, gracias a Dios. Egipto. Egipto es un país lleno de historia, de más de 4.500 años de historia. Empezamos, lógicamente, por ser el tema, el hecho de los antiguos egipcios, la civilización egipcia antigua, las pirámides, los faraones, etcétera, claramente, que es lo más famoso sobre Egipto. Pero el hecho de ser árabe, ¿de dónde vino? Antes no éramos árabes, ¿verdad? Porque en la palabra árabe, chicos, aclaremos que la palabra árabe, ¿de dónde viene? Pues de la península árabe. ¿Dónde es la península árabe? Pues Saudi Arabia, lo que es Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, toda esa parte, ¿verdad? Originalmente exactamente de la parte de Saudi Arabia, que es ahora. ¿Por qué vino el hecho de ser árabe? La palabra árabe, de ahí hablaban idioma árabe.
Viene luego la religión, nuestra religión, que es el Islam, a través de nuestro profeta Mohammed. Ya en el siglo VII nos llegó la religión a Egipto. En aquel entonces eran grecorromanos los que estaban en Egipto. Un poco después se convierten la gente a musulmanes. No por nada, sino por el buen trato que recibían de los musulmanes, de los árabes que acababan de llegar hacia los egipcios. Se iban convirtiendo poco a poco por el buen trato que tenían a cambio del maltrato que tenían anteriormente. De ahí nos convertimos por la conquista árabe, ya nos convertimos en idioma árabe poco a poco, otra religión musulmana. Así que somos ahora, desde mi punto de vista, hay otra gente que tienen diferente, desde mi punto de vista, somos mezcla entre árabe e egipcio, lo que es la primera raza. Esto es Egipto sobre la palabra árabe y la palabra egipcio en sí. Idioma, de momento nuestro idioma oficial es el árabe. Religión en Egipto. Egipto, de hecho tenemos en la parte del Cairo una, la conoce seguramente Luis, que ¿cómo le llamamos? Pues que le llamamos de varias formas. El barrio copto, por ejemplo. El barrio copto, sí. Tiene otros nombres, Luis. Nuevo barrio Cairo, copto, ¿no? el Cairo, perdón. Y tiene otro tercer nombre que se llama el conjunto de las tres religiones, o Mugamma el Adian en árabe, que sería el conjunto de las religiones. ¿Por qué Eso no dice lo el conjunto del conjunto de las religiones? Porque es muy lógico, porque tenemos ahí tres sitios sagrados de cada religión. La iglesia donde estaba la Sagrada Familia, la iglesia de la cueva, ¿verdad? Donde estaba la Sagrada Familia escondida por casi 3 meses. Tenemos una sinagoga de judíos, así que se llama la sinagoga de Ibn Adra, así que es la segunda religión, judaísmo, y la tercera religión es el Islam. Tenemos una de las primeras mezquitas construida en África. Así que une entre 3 religiones esta zona. Mezquita, la primera construida en África, que es la de Amr ibn al-As. Y la segunda, iglesia. La tercera es sinagoga. Así que Egipto le llamamos los árabes. Eso no lo saben los extranjeros. Los árabes llamamos a Egipto Masr o Medunia. ¿Saben lo que es Masr? Egipto, pero en árabe. Masr. M-A-S-R. Masr. Masr, exactamente, M-A-S-R es Masr, que es simplemente la palabra Egipto, pero en árabe. Así que Masr es Dunya, que es Dunya, es madre, la palabra madre en árabe. Egipto. Dunya es el mundo. Egipto es la madre del mundo. Ya. ¿De dónde vendrá eso? ¿De dónde creen que vendrá esa palabra? ¿Por qué? Desde hace muchísimos siglos. Desde hace muchísimos siglos, porque Egipto es un país recogedor, o sea, recibe a todos sin ninguna discriminación o diferencia. Sin embargo, recibimos a todo el mundo por igualdad. Nos encantan los turistas. Segundo y al final, porque tiene todas las 3 religiones aquí. Es correcto. Eso es lo que puedo decir de momento sobre Egipto. Y sabes algo muy interesante, Rocío, y estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía. Gracias. Y sabes algo, ¿has escuchado hablar de Ancestry.com? La verdad que no. Es un test que te hacen de ADN. Sí. Mandas un example de saliva, te lo analizan y te dicen de dónde originas. Sí. A mí me sale 3% africano. ¿En serio? Sí, a todos las personas que he conocido nos sale un porcentaje africano. Eso significa de que todos venimos de aquí, de este continente. Claro, en África. El primer mundo debería ser como tal. Rocío, ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? ¿A qué se dedica una mujer egipcia? ¿Una mujer egipcia o yo? Porque... Bueno, eso sí es verdad. Una mujer egipcia se dedica absolutamente a todo, y eso es muy buena pregunta, porque siempre como me lo dice la gente de fuera cuando vienen, y la verdad me deja triste cuando me hacen esta pregunta y tengo que aclararlo. Y la pregunta es que no hay igualdad, que dicen que si hay igualdad entre la mujer y el hombre o no. Y sí, hay igualdad, incluso desde mi punto de vista y desde mi conocimiento con otra gente de Latinoamérica o de Europa, que casi hay más igualdad que en Europa, porque de hecho las mujeres aquí llevan más trabajo que el hombre, por tema de belleza, por tema de que por es mujer, le dan el trabajo porque va a traer clientes o por lo que sea, como pasa en todo el mundo. Así que sí que hay que igualdad, tanto en salario como en trabajo. Lo único es que si la mujer ella misma no quiere ir a tal trabajo porque es tarde por la noche, porque la familia se preocupa por ella, como cualquier familia en cualquier otro país debe preocuparse por su hija. Así que sí hay que hay igualdad y las mujeres se dedican a todo. Mi hermana es maestra de matemáticas hasta el primaria y preparatoria. Yo trabajo de guía turístico
ahorita que eso fue la pregunta, que me dedico al turismo español específicamente o latino en Egipto. Guía turística. Algo que aclarar y algo que me ha llamado mucho la atención, y corrígeme, Rocío, si no estoy en lo cierto. El turismo en Egipto es una profesión Claro, que se estudia. claro, que hay que sacar una licencia Una licencia de de 2 guía años, turístico creo. de 2 años, de una diploma de 2 años, sí, tal cual. Y luego pasas varios exámenes y después de esos exámenes esperas como un tipo de investigación policial que hacen sobre ti, sobre tu familia, en caso que no tengas nada de primera categoría, de primera línea, tú y tus padres no tengan nada, te dan el carnet o no te dan el carnet. Ok. Así que sí, Eso es muy, muy importante porque cuando vengas al Cairo, cuando vengas a Egipto, tienes que saber con quién andar. andar. Es correcto, gracias por la corrección. Tienes que saber con quién andar y a quién seleccionar. Porque como todo, existen personas que siempre no quieren hacer las cosas correctas o no poseen alguna certificación. Rocío, antes de entrar en la parte del turismo, háblame cómo es la vida de una mujer egipcia. ¿Cómo es la vida de una mujer egipcia? De una mujer egipcia, como cualquier mujer en el mundo que tiene los mismos derechos que un hombre. Por ejemplo, yo acabé mi carrera, mientras todavía estaba en mi carrera, estaba trabajando como atención al cliente, iba al trabajo, estudiaba al mismo tiempo, salía con mis amigos. Una mujer egipcia hay de todo. Hay la normal, la obediente, lo digo bien, si me corrige, la obediente y la rebelde. Yo soy un poco mitad entre las dos. Siempre me dicen que Rocío es la rebelde. Yo nada, simplemente me gusta hacer lo que quiero hacer. Ok. Mientras que cuando no me estoy haciendo daño a mí mismo y tampoco a nadie. Así que mujer egipcia hay de todo. Hay obediente, hay rebelde y hay mitad. Hay mujeres que de por familia ya quieren quedarse así relajadas de la cabeza, se quieren casar, quieren quedarse con la familia y no quieren trabajar. Es su decisión, ¿verdad? No quiere ella ir al trabajo por la mañana, quiere quedar y coger su paguita de su padre o de su marido, cada uno con su decisión. Así que hay de todo. Yo tengo amigas, mujeres, que estudiaron la misma carrera que yo y no quieren trabajar, quieren quedarse en casa simplemente. Imagínate. Hay otras que trabajaron en otros ámbitos, en otros campos, como enseñar lengua española, guía turismo, atención al cliente, traductores. Hay de todo. Así que mujer egipcia yo diría que, no sé, estoy hablando sobre mi vida personal, la verdad. Yo soy la hija menor. Tengo 2 hermanos mayores. No sé, a lo mejor porque soy la menor me dan más que lo normal, no lo sé. Pero una mujer egipcia tiene todo. Eres la consentida, como decimos en la cultura latina. Consentida como la menor. Sí, Sí, pues la consentida. tal cual. De tu experiencia turística, cuéntame qué haces. ¿Cuál es tu día a día? Ya. Que yo quiero venir a Egipto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo contacto contigo? Ya, te cuento qué es más o menos mi trabajo como guía turístico, qué hago, qué tours llevamos y a dónde, etc. Bueno, yo soy guía turístico y al mismo tiempo tengo como mi negocio para dar otros tours a otras ciudades. O sea, ya gracias a Dios, cuando ya me hice como guía, poco a poco, de boca a boca, se me fue creciendo el negocio. Y ahora soy guía turístico, pero tengo mi negocio para hacerte tour a Giza, las pirámides, el museo, Luxor y Aswan, que se queda como a 1 hora y media en avión desde Cairo, a 800 kilómetros de aquí, donde están los templos más famosos. Hacemos tours para Hurghada, crucero por el río Nilo, también manejamos los hoteles, traslado de aeropuerto, etc. Hasta que llegamos ya, gracias a Dios, llevamos casi 1 año hasta Jordania, Petra y Wadi Rum. Wow. Petra, la maravilla, otra maravilla del mundo, claro, y Wadi Rum, el desierto donde puedas dormir en una burbuja, cápsula para ver las estrellas, el tour jeep 4x4 y lo más importante, hasta llegar al Mar Muerto a flotar por ahí. Y te puedes ir también a lo más lindo, el río donde se bautizó Jesús. Es correcto. Así que eso es lo que hacemos, damos todos los tipos de tours, tanto en Jordania como en Egipto, con guías profesionales de habla hispana. ¿Y qué más le podría decir? ¿Qué puedes hacer si quieres venir a Egipto?
El visado de Egipto, o sea, me preguntan, ¿qué documentos tengo que llevar? Nada, tu pasaporte, tu visado, lo compras cuando llegas a Egipto, al aeropuerto del Cairo, lo compras como si fuera una entrada, un ticket. Te pones en la fila, pagas $30, te dan la visa, el visado y te lo pegas en el pasaporte y ya con eso entras. Y ya está, eso es el tema del documento, no necesitas nada más, tanto como latino o como español. Para Jordania solamente compras el Jordan Pass, así se llama, Jordan Pass. Es como igual el visado que te incluye las entradas a los sitios turísticos en línea. Eso no se compra en el aeropuerto, sino mejor en línea. ¿Eso qué documentos necesitas para Egipto? Y para Jordania. Si quieren, por ejemplo, algún tour, no sé, hay gente que dice, no, yo voy por libre. Otro dice, no, mejor que voy con alguien que sabe de la cultura, del idioma y me contacto. Bueno, pues nada, me contactas, te ofrezco los tours que tenemos y tú me dices, bueno, yo cojo esto y el resto no, gracias. Tengo 10 días, pero quiero solamente 2 días de tours o quiero los 10 días de tours. Así que personalizamos bastante lo que el cliente necesite, es bastante flexible y personalizado. Eso es lo que hacemos. Maravilloso. ¿Cómo las personas te pueden contactar? Claro que sí, me pueden contactar por varias maneras. Las primeras, donde ahí estoy un poquito más conocida, es en Instagram y TikTok, que es Rutas Faraónicas, como se escribe tal cual, Rutas Faraónicas en Instagram y TikTok. También tenemos número de WhatsApp que se lo dejamos abajo, Luis, Sí. ¿verdad? No, incluso en la pantalla, lo voy a dejar en la Tal pantalla cual, lo totalmente. dejamos el número de WhatsApp con el código de Egipto y en Instagram y TikTok. Hay no sé cómo llamarlo, un miedo por mujeres de viajar a Egipto. Yo particularmente, no me gusta resaltar a las personas, pero recientemente vi una influencer de Chile, Ah, sí. un poco pesada. La Naya. Esa misma. Los chilenos, o sea, con todo respeto, por cierto, perdona Luis que te tengo que interrumpir. Adelante. Pero es que yo amo Chile, o sea, amo a toda Latinoamérica, ya. Pero en especial Chile, nunca visité a Chile, por cierto, visité a México, estuve en México en diciembre, aunque no lo publiqué por redes. Pero en especial, uno de los países preferidos, uno de los cuales es Chile. No por nada, pero caí con muchos chilenos como viajeros, hice bastantes tours a chilenos, tanto mujeres como hombres, y me caí muy bien, y les caigo muy bien, así que tengo un montón de amigos de ahí. Son serios, son al mismo tiempo amigables, así que me caen muy bien. Los chilenos mismos y las chilenas mismas son los que me contaron sobre la Naya. O sea, yo no voy a decir quién es porque es conocida, ¿verdad? Pero son los mismos que me contaron qué hace y que, Rocío, no nos representa. Así que muchas gracias por la información. Ahí fue donde nos conocimos tú y yo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Yo ¿Cómo una fue? respuesta que hice y te la Y envié. creo que ¡ay, es verdad! Sí, es ya me verdad. acordé, casualidad. Sí. Esta persona tiene una presencia muy fuerte en las redes sociales, pero su presencia es plástica, habla de cosas Ya, no hablamos irrelevantes. más. Exactamente, no No vamos a hacer hablamos tanta publicidad. ¿A dónde quiero llegar? Ella se dedicó a decir, lamentablemente se hizo viral, salía narrando de que estaba acosada, que qué horrible, desde que llegó era un acoso, desde que llegó sentía mucho temor, sentía mucho miedo, que nunca en su vida iba a venir para acá otra vez, que no lo hicieran. Yo, espantosa. No te vas a creer los comentarios que me llegaron. O sea, yo ni siquiera había visto el video, pero cómo lo vi, cómo llegué a verlo aparte de tu comentario, que me mencionaron ahí muchas personas y la mayoría eran de Chile como, no, eso no es verdad, nosotros fuimos con Rocío y nos encantó y es muy seguro, más que Latinoamérica. Y todos los comentarios, y ellos me mencionan como diciéndole, lo que tú dices no es verdad, y estuvimos con tal hasta gente que ni siquiera les hice tour y estaban defendiendo a mi país, así que me encantó. E incluso había personas muy importantes en las redes sociales defendiendo a Egipto. Sí. Uno de ellos fue Alex por el Mundo. Sí. Y Alex por el Mundo es un duro de México en Claro. YouTube. Y lo mismo que dice, me parece una ridiculez, me disculpan la expresión, pero es que las cosas son como son. Yo quise tocar este punto porque conozco a muchas mujeres que me ven, prácticamente yo estoy radicado en Egipto. Yo soy uno de esos turistas que lo acogió a Egipto, que lo estaba conversando con Rocío. Es un placer. Y Egipto es la madre del mundo, como hemos Exacto. contado, así que bienvenido. Como me dijo un señor hace poco, bienvenido de vuelta a casa. Por el tema de que... ¿En serio? sí. Qué bonito. Y yo prácticamente estoy aquí radicado, estoy intermitente, pero
las cosas no son así. Egipto es el país más seguro que yo he visto en mi vida. ¿Qué es lo que pasa y qué vas a encontrar? Vas a encontrar vendedores muy humildes que de esa venta representa quizás el almuerzo de su casa, una comida de su casa. Esto hasta que yo misma intento comprar muchas veces de esos mismos vendedores. Yo no soy turista, yo soy egipcia. Es para ayudarles simplemente, porque aquí la gente no sabe del salario, ¿no? O sea, en fin. Es algo de que es algo, una conciencia humana, se puede decir de esa manera. Son personas, hay muchos vendedores, no tienen profesión, son personas humildes y lo que saben es vender. Entonces, obvio que van a querer tratar de hacer una venta. No dominan el idioma inglés, no dominan otros idiomas y muchas veces no entienden lo que es un no, aunque un no es una señal mundial, pero no lo van a entender. Sí, tienes que tener un guía y para eso tenemos a esta profesional aquí. Muchas gracias. No es por nada, pero ella es una de las especiales que te va a armar todo tu paquete, te va a armar absolutamente todo lo que necesites. Porque le di buena vibra, ¿verdad, Luis? Yo soy una persona de energía, ustedes me conocen a mí. Yo soy de los que me ponen 7 personas enfrente y yo te digo, este sirve, este no sirve. No, pero que esta persona es especial. Al año tenías razón. No sirve. Rocío, de verdad que la energía que transmite es de una muchacha muy carismática, como toda una egipcia, y sobre todo, que es lo que me ha llamado la atención, es muy profesional. Se preocupa por su trabajo, porque todo salga bien. Y se preocupa porque sus clientes latinos, sus clientes hispanos, queden bien satisfechos en cuanto a la guía turística. El trabajo, lo importante, siempre le digo, no es el dinero, es la recomendación que el cliente quede satisfecho, porque un cliente me va a traer otro cliente y ese cliente me va a traer otro. Así que todo es de boca a boca. Es correcto. Sí. Así que cuando vengas a Egipto, yo te voy a dejar toda la información de Rocío. Contáctala. De verdad que no te vas a arrepentir. Vas a llevarte la mejor experiencia. Si tú eres mujer sola, vas a tener otra dama. Porque si quieres evitar este tipo de vendedores que estamos hablando, un egipcio sabe cómo decirles que no y inmediatamente van a parar. O simplemente si quieres vivir la cultura egipcia, también con ella, pero bueno, vas a saber qué modelo de intensidad tienen como tal los vendedores. Rocío, ¿algún mensaje final que le quieras dar a todas esas personas que te están viendo? Sí, primero lo doy a las mujeres, el otro es general, tanto para mujeres como hombres. Muchas gracias por darme la palabra, darme el micrófono, así que es lo siguiente, siempre escucho por redes sociales que Egipto es inseguro, que te acosan, que te persiguen y esto y lo otro, hasta que yo tengo un video un poco gracioso sobre este tema en redes, en TikTok y en Instagram. Y no, muchos latinos, de verdad, no es por nada. Hay un montón de gente que te pueden vender tours, pero lo importante es que te vendan la verdad. Yo no vengo aquí a decirte que Egipto es inseguro para que te vengas a contratar mis tours, no. Yo vengo aquí para decir la verdad de un país y que la gente venga segura. Así que Egipto es uno de los países más seguros incluso que otros muchos de Latinoamérica. Y yo no dije ningún país en exacto, en específico de Latinoamérica. Estoy diciendo lo que muchos viajeros de verdad me lo dicen. Yo no estuve en Latinoamérica antes, solamente estuve en México. Y cuando fui a México me decían, ay, cuida tus cosas, cuida. Pero no me pasó nada. Al final yo, es como, andaba en zonas normales. Es lo mismo cuando tú te vienes a Egipto y te pones y te echas en alguna zona, no sé, peligrosa. En Egipto hay de todo, como en España, como en Chile, como donde sea. Así que tú si andas en zonas normales, no vas a un barrio ahí peligroso donde venden no, todo es normal, bastante seguro. Tema de que te acosen o nada, vamos a hablar realmente. La gente aquí no están acostumbradas a ver mujeres en short, en mini short o en escote por aquí. No, realmente no estamos acostumbrados. Ahora, si yo veo a una mujer, yo porque estoy acostumbrada al turismo me da exactamente igual. Exacto. Pero si fuera mi hermana, le va a mirar como porque a ella le parece raro. ¿Y eso porque no le obligamos, no le tocamos, no le hacemos nada? Es como cuando usted ve a una mujer con burka, con niqab, la va a quedar mirando como pobrecita. Pero ¿quién te ha dicho que es pobrecita? Ella quiere ocultar. ¿Quién te lo ha dicho? Exacto. Entonces es lo mismo. A mí me da igual que se ponga lo que quiera, pero la quedo mirando un poquito, igual que todos nosotros aquí, porque somos 120 millones casi los egipcios. Quedamos mirando un poquito porque nos parece raro, diferente, pero no le hacen nada. Hombres,
tampoco la van a tocar ni la van a perseguir, la van a ir igual como mirando o guapa, Porque igual, es en normal, serio, porque y lo es mismo algo raro. pasa Lo mismo en en América Latinoamérica, por y en favor, Europa. que cuando una mujer va guapa o lo que sea, la tiran piropo, ¿verdad? Es O no, normal. perdona, porque eres latino y me dices mejor. No, y yo soy partidario, aquí no vale cultura, aquí no vale religión, yo soy partidario de que, ok, la mujer y el hombre se pueden vestir como quieran, pero hay veces que yo he visto mujeres provocativas, la acabo Y de ver. viene a impedir su cultura aquí. Yo no vengo a impedir la mía ni tú la tuya, pero cada uno que respete el entorno Es correcto. al cual va a ir. Anoche yo venía de un vuelo de Chipre hacia el Cairo y justamente mis dos compañeros de asiento, era un hombre y una mujer, creo que eran rusos, y el tipo era un pedante de esos de que tira las cosas, no sé qué debe ser, porque como yo soy grande y me tocó al lado, él también era grande, nos fuimos hombro a hombro. Resulta ser que la mujer cargaba un short de blue jean, pero algo así, que el pie de las nalgas se le veía. Y yo le dije al hombre, ¿es tu primera vez en Egipto? Guay, ¿por qué? Así me contestó. No, simplemente por curiosidad me dice, sí. Pues vas a ver. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? Y yo, porque tu mujer, tu esposa, no sé quién sea, se tiene que cubrir. Yo no soy egipcio, pero te doy ese consejo, porque me pareció una falta de respeto. La mujer estaba tan provocativa, yo me la imaginaba pasando en el aeropuerto. Seguramente que iba a bajar directamente a la piscina o a la playa. Exactamente. Seguramente. Y es algo de que hay que respetar la cultura donde lleguemos. Yo mismo. Tal cual, y una de las cosas también que decía, me preguntan siempre a las mujeres, ¿y qué nos ponemos de ropa? ¿Tenemos que poner algo en específico? ¿Tengo que ponerme este pañuelo? Para nada, es una vestimenta de las musulmanas que nos la ponemos porque queremos que me hablen de otros países, que no quiero mencionar que ahí lo hacen obligadas, me da igual porque son extremos, no nos representan, es otro tema. Así que, ¿qué te pones? Pones lo que tú quieras, simplemente que no te pongas algo provocativo. O sea, por ejemplo, enseñando escotes, poniéndote algo así, enseñando escote, o poniéndote un mini short, eso no. Pero se ponen pantalones, short hasta las rodillas, vestido, manga corta, tirante. Está perfecto, lo importante es que no enseñes parte sensible del cuerpo. Eso, lo de la vestimenta, lo de es seguro o no, es segurísimo. Egipto, simplemente te miran si te vistes provocativa. Si te vistes provocativa, te miran. Si no, nada. Yo, no sé si tú lo sabes, Luis, pero yo estaba un año entero, hace 2 años, estaba un año entero sin mi pañuelo. Ah, no sabía. Y me lo quité yo. Pregúntame por qué, Rocío. Por rebelde. La oveja negra. Perdona, pero por rebelde simplemente me lo quité. ¿Y por qué me lo volví a poner? Porque yo quería ponérmelo otra vez. Simplemente porque soy creyente, practicante de mi religión, y dije, bueno, ya, me lo voy a poner. Y eso es una mujer egipcia. Es correcto. ¿Algún problema con la cultura? Nada, simplemente con mi madre, como cualquier otra madre, normal. Mis hermanos le daban igual, la cultura, ni siquiera me conocen. ¿Qué va a ser? Solamente mi madre, así que sí. Y hay muchas personas que claro, aman porque hijab. aquí tenemos un montón de mujeres que no llevan el pañuelo. Es más tema de religión, de que si tú quieres ponértelo o no, y si es algún problema es con tu madre, no sé, las personas más cercanas a ti, y ya está, como póntelo, pero no te obligan a ponerlo. En caso, no sé, eso sería mi consejo, que seguro, vestimenta lo hemos hablado, tema de pañuelo, y lo único que te pueda pasar, y es normal, como en Cartagena de India o en Brasil, vendedores que te molesten, como que te quieran vender cosas, pero ni te lo tiran en la cara, ni corren detrás de ti. Eso es mentira. O sea, eso es mentira. Y si tú dices no, alto y claro, no te hablan. Si tú dices, por ejemplo, una de las palabras shurta, que significa policía en árabe, ya se le van a dar miedo y van a ir, se van a alejar de ti. Claro. Como cualquier otro país, el tema de los vendedores. Un consejo que yo quiero agregar que me pasó la primera vez que vine a Egipto: nunca le digas a un vendedor, quizás, tal vez, ahora, porque eso para él es una promesa. Exacto, una sí. Eso significa no una promesa, una sí, tal cual. Y ya, una venta para él. No, Y ya está. No, y ya. Si quieres, tienes que comprar. Si no, es ya. correcto, es correcto. Rocío, me hubiese gustado seguir conversando más, pero Muchas sabemos gracias. que tenemos responsabilidades. Claro que sí. Igual tú. Muchas gracias, de verdad. Me siento muy honrado por haberte tenido aquí. Espero que sea el primero y quizás existan otros temas más adelante. Por supuesto. Próximamente Rocío va a estar en YouTube. Eso Así que me esperen mi hablando canal de YouTube, por favor. sobre sus cosas en general de Egipto, de su trabajo, hablando cosas muy interesantes. Sí. Así que aquí también lo voy a recomendar. Nada Egipto en Egipto, nada Rocío, bueno, eres Egipto. Exam representó a Egipto. Rocío, muchas gracias, de verdad, muy Gracias a encantado. ti y a ustedes. Y
Que te vaya de lo mejor. Ha sido un placer. De igual manera. Que le vaya muy bien. Muchas Gracias. gracias. Y como hacemos las mujeres. Ah, ¿verdad que sí? No se le puede dar la mano a las mujeres en Egipto. Y ahí la mujer tiene la decisión a dar la mano o no. Yo tengo la decisión a no dar la mano, como el Es- contacto físico en Estados Unidos es otro tema, Es ¿verdad? correcto. En Europa que se dan 2 besos. Sí, tú cuando me das conocen la a mano y persona. yo tengo el derecho a decirte, mira, es que aquí eso es verdad. Las mujeres se saludan los hombres de esa manera, que se ponen la mano sobre el pecho en esta parte. Es un tipo de saludo entre la mujer y el hombre. Si yo acepto, le doy. Si no lo acepto, es así. Qué bueno Así que, que, qué bueno que un pasó gusto. esto y esto no fue preparado. No, Qué de bueno. verdad, no fue preparado. Y lo aprendimos juntos, chicos. Exactamente. Yo igual manera he conocido personas, me dan la mano, mujeres, otras no, hacen como el gesto de ella, como tal. Yo incluso he adoptado esta señal también. Muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo, pero siempre te pido que me puedes dar, es un me gusta, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo destino. Un placer. Shukran, chao, chao. Chao, chao.